Muy buenas noches, Dios le bendiga. Le saluda el pastor Luis Rodríguez. En esta noche de miércoles quisiéramos, ¿verdad?, una vez más compartir la palabra de Dios con ustedes. No sin antes disfrutar de esta hermosa alabanza, de este hermoso cántico de adoración. Luego continuaremos. Dios les bendiga a todos. Honra al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita a darlo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Muchos yacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita a darlo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer. Sé en la lucha vencedor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel invita a darlo a conocer. Muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. El tema para esta hora lleva como título Cristianos auténticos. ¿Cómo identificarlos? Y le pregunto, posiblemente usted puede identificar entre un par de espejuelos genuinos y uno imitación. Estoy seguro que usted puede identificar entre un reloj genuino y un reloj de imitación, o entre una cartera genuina de marca, de diseñador, y una imitación. Usted puede también posiblemente identificar un billete genuino y uno de imitación. Entonces creo que es posible poder identificar entre un cristiano genuino y uno que no lo es. El tema para esta noche es para poder de esta manera lograr identificar que es un cristiano genuino, y no solamente lograr y llegar a identificarlo, sino que nosotros podamos hacer un autoexamen personal y ver con cuál de ellos nosotros nos estamos identificando. Quisiera que leyéramos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 22 y 23, Gálatas 5, 22 y 23. Antes de así hacerlo, vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Nuestro Dios y amante Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra en esta hora. Rogamos que la misma, como siempre lo ha hecho, mediante la ayuda de tu Santo Espíritu, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos ayude a, de alguna manera, cuando asimilamos la misma, ponerla en práctica para gloria y honra de tu nombre. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, dice la palabra de Dios, no hay ley. ¿Sabe? Hay personas que intentan vivir con sinceridad, al máximo de sus posibilidades, la vida cristiana. Muchos de ellos, con su testimonio, logran estimular esto en otras personas. Esto sería lo ideal en todos los casos, pero lamentablemente la sierva del Señor tuvo que referirse a este tema una y otra vez, debido a que los llamados cristianos caerían en prácticas que podrían perjudicar la iglesia, el desarrollo de la misma, y mucho peor aún, provocar la pérdida de las almas. Elena G. de White presenta una serie de características que nos ayudan a identificar al cristiano auténtico. Respecto a lo anterior, la sierva del Señor dice: el que está dominado por el espíritu que animaba a Daniel. Y sabemos que el espíritu que animaba a Daniel era el espíritu de Dios. Así que el que está dominado por ese espíritu, el espíritu que animaba a Daniel, no será ni estrecho ni orgulloso, sino que será firme y decidido
a favor de los restos. Esto lo encontramos en Consejos sobre la Salud, página 164. En todo su trato, ya sea con los hermanos o con otros, no se desviará de los buenos principios, mientras que al mismo tiempo no dejará de manifestar paciencia noble y cristiana, nos dice este mismo libro. Algo muy parecido, ¿verdad? Y similar a lo que acabamos de leer en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, que tanto la paciencia, la nobleza, el amor, la paz, la mansedumbre son parte de las características de aquellos que muestran los frutos del Espíritu Santo. Según la sierva de Dios, acabamos de leer en esta declaración, el cristiano auténtico, número 1, no será estrecho ni orgulloso. Y pregunto, ¿qué es ser estrecho? Yo recuerdo que pasábamos por un puente cerca de mi casa en Añasco, en las antiguas curvas de Rincón, que decía puente estrecho, ¿verdad? Y la razón por la que decía puente estrecho es porque era un solo carril y era muy pequeño el espacio para que transitaran dos vehículos. Entonces, ¿será posible que la mente de la persona puede en algún momento ser una mente estrecha, ser una mente con pensamientos unilaterales, una mente por la cual no se razona? Dice que el que está dominado por el Espíritu Santo no puede ser estrecho ni mucho menos orgulloso. Su estilo de vida y pensamiento lamentablemente se convertirán en normas para los demás. Esto como una prueba de discipulado para la iglesia. No se dedicará en tildar de apóstatas, infieles o cizaña a quienes expresen opiniones diferentes a ellos. Continúa diciendo la sierva del Señor que tampoco dejará de manifestar aquel que es cristiano verdadero, paciencia y nobleza cristiana. El cristiano que desea vivir como Cristo ha indicado, la nobleza de carácter y paciencia con los demás deberán ser su principal característica. Amén. Así que si usted está tratando de vivir conforme a lo que Jesús mostró, a lo que Jesús enseñó, si usted realmente es dominado por el espíritu que dominaba a Daniel, según esta declaración, estas deberían ser sus principales características. En una revista que se entrega a los ancianos y líderes de iglesia, publicada en el trimestre de julio a septiembre del año 2012, la revista para ancianos, repito por si acaso alguno conserva ese ejemplar, la revista para ancianos de ese trimestre de julio a septiembre del 2012, el entonces presidente de la División Interamericana, el pastor Israel Leito, mencionó lo siguiente en este artículo. Dice: cuando nos enteramos de presentaciones en las que algunos son atacados, ya sea oral, por escrito o por algún otro medio, debemos preguntarnos, ¿es esa la forma en la que el Señor desea que nos comportemos? Hacer alusiones personales respecto a otras personas, acusándolos de malvados, como si ellos fueran los únicos cristianos buenos que quedaran en el planeta, nos representa una noble paciencia cristiana. ¿No será, él cierra con esta pregunta, la obra que el diablo se complace en estimular, ¿verdad? En esta declaración, el entonces presidente de nuestra División Interamericana, el pastor Leito, menciona que cuando ellos, ¿verdad?, en su administración se enteraban de presentaciones en las que algunos eran atacados, ya sea oral, por escrito o por algún otro medio, debemos preguntarnos, ¿esa es la forma en la cual el Señor desea que nos comportemos? ¿Verdad? Él lo menciona porque posiblemente, ¿verdad?, ellos como administración de la iglesia en algún momento reciben o una carta o una llamada telefónica o una conversación personal acusando, ¿verdad?, a algún hermano, algún líder de iglesia por X o Y motivo. Y él pregunta en ese artículo, ¿no será esa la obra que el diablo se complace en estimular? ¿Sabe por qué? Porque estas características antes mencionadas no representan a un cristiano sincero. Entonces representan a quienes. La hermana White, inspirada por el Espíritu Santo, concluye acertadamente
lo siguiente en el mismo libro que citamos anteriormente, página 164, de consejos para la salud, ¿verdad? O consejos sobre el régimen alimenticio, y menciona que estos hacen más daño en pocos meses de lo que puede deshacer en toda una vida, y están empeñados en una obra que Satanás le agrada ver continuar. Además, el libro del evangelismo identifica dos clases de cristianos o dos clases de creyentes: los que no están viviendo conforme a la luz que Dios les ha dado, y los que son demasiado rígidos para llevar adelante sus ideas unilaterales de reforma para imponerlas a los demás. Cuando asumen una posición, se aferran a ellas y se llevan casi todo por delante. La siguiente declaración nos advierte a identificar y evitar frutos negativos para evitar dañar a individuos, a la imagen de la iglesia, con un carácter anticristiano. Esta siguiente declaración la encontramos en la página 160 del libro El Evangelismo. Repito, la página 160 del libro El Evangelismo dice: algunos habían estado trayendo falsas pruebas y habían transformado sus propias ideas y nociones en criterio único, magnificando asuntos de pequeña importancia hasta hacerlos pruebas de discipulado cristiano y colocando pesadas cargas sobre los demás. Así se había infiltrado un espíritu de crítica, un espíritu de encuentra faltas, y continúa la declaración diciendo un espíritu de disensión que había sido un gran prejuicio para la iglesia, y se dio la impresión a los no creyentes que los adventistas observadores del sábado eran un conjunto de fanáticos y extremistas, y que su fe peculiar los hacía hoscos, descorteses y de un carácter realmente anticristiano. Así, esta conducta impidió que la influencia de la verdad alcanzara la gente. Según esta declaración de la hermana Elena G. de White, debemos evitar un espíritu de crítica. Esto pone de manifiesto que vivimos un cristianismo falso. Yo soy más santo que tú, muchos pueden pensar, ya que la crítica no contribuye a la edificación del reino de Dios. Número 2, debemos evitar encontrar faltas. Para este tipo de gente, las faltas equivalen a pensar o actuar en forma diferente a como él o ella piensa, y piensa que como es así no hay nada bueno en los demás. También el espíritu de disensión: por lo general la persona abandona el grupo de creyentes y forma su propio grupo para separarse de los que no piensan como él o ella y unirse a aquellos que tienen pensamientos similares. Pero pregunto, hablamos de aquellas características del que no es un cristiano genuino, pero debe haber características de cómo debe actuar el cristiano, ¿no cree usted? Número 1, según hemos leído, el cristiano debe actuar con bondad. Nuestra fe debe ser, primero que nada, mostrar bondad. Nuestra fe debe, primero que nada, hacernos bondadosos. Hemos de tratar con bondad al pecador que cae, a quienes están de acuerdo con nosotros y a la vez a quienes se nos oponen. Por eso debemos resaltar los frutos de Gálatas 5:22. El cristiano debe actuar con cortesía. Dios espera que seamos corteses los unos con los otros y que no desprestigiemos ni dañemos la reputación de los creyentes con los cuales a veces tenemos diferencias. Debemos tener un carácter como el de Cristo. No podemos imitar lo que no conocemos. Cuando decimos que debemos imitar el carácter de Cristo, repito, no debemos imitar lo que no conocemos. ¿Por qué digo esto? El libro El Camino a Cristo, en las páginas 10 y 11, el libro El Camino a Cristo, en las páginas 10 y 11, dice que Jesús nunca fue áspero, nunca habló una palabra severa innecesariamente, nunca dio a un alma sensible una pena innecesaria, no censuraba la debilidad humana. Jesús hablaba la verdad, pero siempre con amor denunciaba la hipocresía, la incredulidad, la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz. Cuando profería sus fuertes reprensiones, dice, lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, y rehusó recibirlo. A él el camino, la verdad y la vida.
habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con piadosa ternura. El Camino a Cristo, páginas 10 y 11. Así que los que profesan seguir a Cristo y son al mismo tiempo rudos, carentes de bondad y descordeces en sus palabras y conducta, no han aprendido de Cristo, porque un hombre, un cristiano brusco, intolerante, criticón, no es cristiano, porque ser cristiano es ser semejante a Cristo. Esto lo encontramos en la página 387 del libro El Hogar Cristiano. Yo creo que debemos meditar grandemente, ¿verdad?, en estas declaraciones. Como han visto a lo largo del tema, no he sido yo el que he estado hablando, ni he sido yo el que he estado mostrando mis propias palabras. He leído directamente o de la palabra del Señor, o he leído directamente del espíritu de profecía. Así que estas palabras no son las palabras del pastor, sino que son palabras inspiradas por el Espíritu de Dios para amonestarnos a nosotros, la iglesia del Señor, de cómo debemos ser, ¿verdad? Porque hoy día yo puedo decir soy cristiano, hoy día yo puedo decir soy adventista del séptimo día, miembro de iglesia, pero si mis actos no muestran que realmente soy así, realmente no estoy siendo una persona genuina. Que las personas, cuando nos miren a nosotros, no nos identifiquen como cristianos simplemente porque ven nuestro carro encenderse cada sábado de mañana y vamos a una iglesia, o nos ven bien vestidos para ir a la iglesia, o nos ven con una Biblia debajo del brazo, ¿verdad? Que esa no sea la forma como las personas que están a nuestro alrededor nos identifiquen a nosotros como cristianos. Es preferible que quien te vea te identifique como cristiano por tu manera de ser, porque tú actúes con bondad, con amor, con paciencia para con los demás, porque tu conducta, en lugar de traer oprobio, traiga paz y traiga una atmósfera de bendición. Así que si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, que seréis contados entre los justos por consideración a Él. Dice, el carácter de Cristo toma el lugar del vuestro y vosotros sois aceptados por Dios como si nunca hubierais pecado. Cristo cambia el corazón, habita en vuestro corazón por la fe, y debéis mantener esta comunión con Cristo por fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras hagáis esto, Él obrará en vosotros para que querráis y hagáis conforme a su voluntad. Esto está en la página 63 del libro El Camino a Cristo. Como vemos, pareciera que quizás es imposible por nuestra debilidad humana llegar a reflejar el carácter de Cristo, pero dice ahí que mientras nosotros podamos, ¿verdad?, someter la sumisión continua de nuestra voluntad a Él, eso puede ser logrado. Si aún nos consideramos pecadores, ¿verdad?, por más pecaminosa que haya sido nuestra vida, dice que si nos entregamos a Él y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, seremos contados justos, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Es mi deseo y oración en esta noche que nosotros podamos ser cristianos genuinos. Y ser cristianos genuinos, les dije, no es ir a la iglesia bien vestido, con un bonito traje, ni ir a la iglesia, salir de la casa el sábado en la mañana con la Biblia debajo del brazo. Ser un cristiano genuino es mostrarlo con nuestros actos, con nuestra conversación, con lo que hacemos. Es mi deseo y oración, y el deseo de Dios también, según hemos leído en estas declaraciones, que seamos contados como cristianos genuinos para nuestros semejantes. Oremos. Nuestro Dios, nuestro amante Padre, gracias por esta noche una vez más permitirnos difundir tu palabra por este medio. Rogamos que nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan puedan recibir la palabra en sus corazones, Señor, asimilar la misma en sus vidas para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por escucharnos y bendecirnos, lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos, ¿verdad? Y será hasta la próxima.